Este tremendo capítulo es gracias a nuestros sponsors: De Fontana, AFP Habitat, Consorcio y Patrimony. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Quizás tú que nos estás viendo eres de esas personas que no sabe en qué invertir. Pucha, es que yo soy amante del riesgo. ¿Qué tipo de instrumento me conviene? No, es que yo le tengo miedo, pierdo un peso y me voy a la B. ¿Qué tipo de instrumento es para mí? Bueno, por eso estamos junto a Fernando Sleve, uno de los socios actualmente de Patrimony. Exactamente. Y nos va a contar, bueno, y aparte fue asesor estrella por mucho tiempo, y eso es lo que me gusta. ¿Ya? Los asesores estrella ayudan a las personas a entender dónde están parados en el mundo financiero y eso me encanta. ¿Cómo está ahí? Muy bien, ¿y tú, Francisco? Muy bien también. Qué bueno. Partamos por el principio. ¿Quién es Fernando Sleve? Trayectoria, ¿por qué sabes del mundo de inversiones y cómo llegaste a ser socio? A ser socio? Mira, es buena pregunta y siempre, cada vez que me hacen esa pregunta cambio mi respuesta porque en verdad es bien random. La primera es porque desde chico en el colegio tenía un profesor que nos incentivaba a comprar acciones en la Bolsa de Santiago. Y había un concurso en la Bolsa de Santiago. Sí, lo conozco, el gratuito. El gratuito. ¿Sigue haciéndose? No tengo idea. Era bueno ese concurso. Hace mucho. Uno se sentía... Claro, adrenalínico. Y este profesor literalmente pescó un par de gallos, dijo, oye, ¿qué les interesa? Y yo levanté la mano sin saber qué estaba haciendo. Y ahí compré, creo, Sokimich, Copec, empezaba a jugar. Esa fue mi primera como aproximación al mundo financiero. Y por el otro lado, hay un componente así como, no estoy diciendo padre rico, padre pobre, pero hay una especie de suerte en esa línea. Mis papás son 100% científicos. ¿Ya? Y con una línea de científicos, o sea, mi abuelo, mis hermanos, mis tíos, todo. Y científicos así, onda que... Son bioquímicos, doctores, investigan cáncer, investigan moléculas. Esos son cabezones. Y por el lado mío estaba mi papá, que justamente paisano, etcétera, hombre de negocio, ¿cierto? Que es mi abuelo. Entonces siempre había un bichito de escuchando ciertas historias relacionadas a los negocios, pero por otro lado siempre en la casa mía, como mis dos papás son científicos, era mucho de estudio. De tu padre rico era tu abuelo, cuando dijiste... Claro. Y mis papás ganaban su sueldo, vivían bien, eran profesores universitarios. ¿Los dos eran profes universitarios? Los dos profes universitarios. Y siguen siendo, ahora están jubilados, eso sí, pero siguen haciendo clases, etc. Investigación, siempre mucho a la línea de investigación. A la línea de investigación. Entonces, ahí un poco conecto las dos líneas que hoy día siempre las he cultivado y me encantan, que es mucho de estudiar, pero por otro lado tratar de siempre estar como en la onda más del negocio, ¿cierto? Más paisano, ¿cierto? Dos profesores, locales. Ese mi abuelo fue el primero que trajo las panties, las fabricaba en Chile, las vendía a Falabella y cosas por el estilo. Cacha. Entonces se llama Slave de las panties. Pero estamos hablando en 1970. Hace caleta años. Llegaron los chinos y todos los paisanos murieron. Y se dedicaron a arrendar locales y galpones en Bellavista y en todo. Entonces ahí un poco la historia y después, bueno, en el colegio fue como la primera luz y en la universidad cuando me dijeron, bueno, que quería estudiar, estaba la disyuntiva más rara, era bioquímica, que era por el lado de mis papás, comercial, porque sentía que me gustaban los negocios, y odontología, porque por ABC motivo me gustaba esa cosa. Terminé finalmente en comercial, ¿cierto? Desde chico me gustó emprender, vendía galletas, tenía una marca de lentes que recién la rescaté y se llamaba Fos Chile, que traía importada desde China, traía lentes de sol, los vendía, estas típicas copias. ¿Eso en el colegio? Primer año de la U. Primer año de la U. Sí, lo hacía por Facebook. Y ahí partió un poco el hambre de una patita como de independiente, de esa cosa de venderse, de conversar, de hacer relaciones, etc. Y en comercial tengo que admitir que los primeros 2 años lo odié un porcentaje bastante importante. Porque, al menos yo estudié en el Austral, que es en el sur, y hay un componente bien fuerte. Tú eres del sur, ¿no? Soy del sur, soy de Valdivia. De Valdivia. Y ahí en la Universidad Austral. Austral, exactamente. Y en general, no sé si son todas las comerciales, pero en este caso, en esos tiempos, había un componente importante que uno partía como con la parte humanista. Y otra la parte contable. Entonces yo era desordenado. Contabilidad al principio me costó mucho. Porque estas típicas pruebas de 3 horas con el tonteo de las cuentas T. Yo tenía una ruma de papeles muy desordenado, entonces se me perdían las cuentas, la cuestión, nunca cerraba los balances. Pésimo. Matemática me gustaba mucho, así que iba bien, pero era un ramo como en todo el semestre prácticamente. Y después cuestiones humanistas como sociología, liderazgo.
Y al principio decía, esta cuestión, estoy seguro que quiero estudiar esto, quizás una cuestión más de ingeniería fuerte. Y después del segundo año empezaron los ramos más entretenidos, las contabilidades ya las empecé a ordenarme y las empecé a entender. Y ahí empecé a agarrarle el gustito y ahí empezaron a aparecer las microeconomías, las economías. ¿Y esas te gustaron? Esas me encantaron. Y ahí partí con el mundo ahí como más economía, ¿no? Perfecto. Y el mundo de bolsa yo creo que lo volví a agarrar como en el tercer año, porque una de las gracias de la Universidad Austral, que no sé si muchas universidades tienen eso en comercial al menos, es que uno tiene programas de doble titulación. Entonces uno hace la mitad de la carrera en Chile y después tienes a elegir varios países. Mira. Para irte a terminar toda la carrera allá y sacáis doble título. O sea, sacáis el título de, ejemplo, yo me fui a Alemania. Sacáis el título alemán y al mismo tiempo el chileno de comercial. Qué bueno. Y termináis toda tu carrera allá. ¿Cachai? Entonces, justo es en la mitad del periodo universitario. ¿Y qué te vais? Primero 2 años y medio. 2 años y medio a Alemania. Claro, exactamente. Y yo tuve que aprender alemán, entonces fue un añito más. Oye, qué heavy, no conocía eso. Ahí los estudiantes de la Universidad Austral, y los que son de Santiago, que eran estudiantes de la Austral. Aparte es una ciudad muy linda, universitaria, así que 100% recomendado. Y eso fue muy choro porque particularmente esta universidad era una universidad de negocio y era una de las más top en Alemania. Entonces irse a Valdivia, que la Austral es muy buena universidad, pero irse a buscar algo igual a Europa es como wow. Entonces, yo sabiendo nada de esto, después me lo contaron. No tenía idea cuando tomé la lección Y era entre Alemania, Francia, España y en Estados Unidos había otro. Entonces dije, España, sé que no tiene mucha gracia porque igual quería aprender un idioma, etc. Francia, no sé por qué tengo algo contra los franceses, pero no me gusta el idioma. Y Alemania, que lo encontraba muy difícil, al mismo tiempo se juntó que justo un grupito de amigos también iba y seguía Alemania, entonces me voy para allá, aprendo alemán y me la juego. Y allá llegando, tú podías elegir. Eso era lo muy entretenido de Alemania, que tú elegías cómo querés especializarte en la carrera. Porque acá es muy general, hasta como el cuarto año, quinto año, como que uno tiene electivos que después uno puede tomar, pero son poquitos. Allá uno literalmente armaba su malla curricular y uno se especializaba donde quería irse al tiro. Mira. Entonces yo ahí agarré finanzas 100%. Dije, ya voy a ir por acá. Entonces tenía ahí alrededor de 10 ramos de finanzas. No solamente un ramo que uno tiene. No, Chile todo financiero. Está acostumbrado a 2, 3 ramos de finanzas. Agarran alrededor de 10. O sea, un ramo específico para bonos, un ramo específico para corporativa, un ramo específico para FX, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, bien choro. Y ahí ¿cierto? Tomé todas las de finanzas, un poco de logística, etc. Y ahí me volvió a encantar el mundo. Ahí dije, que esto era muy entretenido. Ahora entendiéndolo, porque antes era jugar con el computador prácticamente. Y obviamente desde esa edad también compraba acciones, pero por tonteo sin saber qué estaba haciendo. Y ahí con eso empecé a un poco ver luces de, ¿cierto? la línea. Y ahí cuento corto, terminé la carrera y lo choro fue que me quedé bastante tiempo. Ahí conocí mucha gente que se dedicaba al tema. Allá. Me quedé trabajando primero hice una práctica en Alemania, en Airbus, los aviones, pero por la parte de finanzas como administrativa, que lo odié también. Me gustó cero, o sea, lo encontré bastante como siempre igual, muy cíclico, ¿no? Todo es finanzas acá y hay cosas que uno dice, estos son financieras, pero son mundos totalmente opuestos. Y después me fui a un banco que es el banco, la Mercedes-Benz tiene un banco financiero. Mira. Donde trabaja con clientes, socios, y al mismo tiempo tiene toda la estructura para financiar el leasing, ¿cierto? Créditos automotrices en toda Europa. Y yo me fui a trabajar ahí. Y ahí era como el junior del CFO, que es como el gerente de finanzas. Y ahí oye Fernando, la presentación, oye Fernando, habla con no sé quién, oye Fernando, esta reunión. Ahí estaba yo con un Perkin caminando por todos lados. Y ahí aprendí muchísimo, porque literalmente era el niño que no tenía nada que perder, entonces preguntaba todas las tonteras. Era el único latino, literalmente. Entonces ahí era tampoco tenía amigos, era literalmente el persona sola que llegó a una ciudad, porque antes estaba en la universidad con mi grupo de amigos, después me fui a una ciudad sin conocer a nadie, entonces no tenía nada más que hacer que trabajar, no tenía otra pega, ni familiares, ni una cuestión. Entonces me leía los manuales típicos, así como que los manuales de pega que nadie pesca, yo estaba ahí leyendo, le preguntaba, decía, oye, ¿tú no tienes nada que hacer? No tengo nada que hacer. Y ahí empecé a aprender un montón de toda la parte que es como de tesorería, ¿cierto? De deuda privada que hay por detrás, todo cómo funciona el mundo de la deuda privada, que finalmente es algo que utilizo mucho hoy día. Y eso en cuento corto fue la línea de cómo me metí al mundo financiero. El mundo financiero. Partí por las finanzas
dura administrativa, terminé en la parte más de inversiones, ligado más a financiamiento. Y ya después, cuando estaba a punto de quedarme, de hecho, allá, tuve un problema con la visa. La visa de trabajo. Entonces me invitaron a decirme, oye, Fernando, tómate 3 meses de vacaciones o 2 meses de vacaciones. Y cuando volváis, vamos a tener todos tus papeles en regla para que sigáis trabajando. Me tomé las meses de vacaciones, típico, hice paseo por toda Europa, todo el tema. Volví. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso. Y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Ahí tú ya tenías hábitos de ahorro, que eso también es importante. Tenía hábitos de ahorro porque yo tenía mis lucas, trabajé un tiempo como ayudante de cocina en un restaurante, literalmente limpiando platos, pero era bacán porque era una pizzería, entonces ahí nace también uno de mis gustos, que es hacer pizza, valga la redundancia. Y ahí ganaba un par de chauchas y las ahorraba y las dejaba de guardar, trataba de gastar poco. Y al final tenía una mesada que me mandaban mis papás, pero era muy chiquitita y tenía que complementar un poquito. Entonces tú complementabas con esta mesada y tenéis. Claro, y ahí tenía, y con eso pude viajar, comprarme cuestiones, carretear y todo. Pero después cuando el tema de la visa y tú ya tenéis trabajo, po. Ahí tenía trabajo. Ahí también te pagabas algún arriendo ya, lograbas ahorrar, era muy caro el estilo de vida. Pero era muy caro, ¿eh? En general en Europa dejan poco margen para ahorrar, no, pero para tener para cosas que sobran. Entonces el arriendo es muy caro y yo compartía pieza o departamento, que eso es muy raro en Chile, con 5 personas totalmente desconocidas. Y eso ya trabajando compartías con 5. Trabajando. Eso, de hecho, obviamente ahorrar un poquito. Sí, ojo con eso, porque esas normalmente son medias tendencias cuando uno dice, no, es que los países desarrollados, es muy común que los precios de la vivienda suben, y las personas profesionales, que uno acá normalmente hoy día está empezando a pasar, pero antes uno salía a la universidad independiente lo más rápido posible y casa solo, arrendaba solo o departamento solo, rico, etcétera, y en países súper desarrollados que uno pensará que, oye, ya todos deben tener acceso a todo y totalmente. Y no, pues, está ahí profesional ganando tus lucas, pero tenés que compartir de a 5 porque si no te alcanza. Y no eran malas profesiones. Estaba yo que trabajaba en una financiera. Estaba un guardia civil de España. Estaba un gallo que tenía una tienda de deporte. Y un gallo que era informático. Y todos compartiendo piso ahí. Cada uno tenía su pieza y compartíamos cocina, compartíamos el living, veíamos tele, jugábamos fútbol. De hecho, así me hice los primeros como conocidos dentro de esa ciudad. Porque si no tenéis como conocer gente. Y es muy habitual, no estamos desviando totalmente el tema. Sí, pero es importante porque el tema de repente ¿a dónde van los países? Como uno diría, re fácil, como, ¿cierto? Llegar y arrendar un departamento con 5 pelagatos. Uno tiene que postular, tener una entrevista, segunda entrevista. Mira. Hay un concurso de gallos que postulan. En Alemania me pasó lo mismo, donde estudiaba. Después siempre viví en una residencia solo. Pero al principio yo no dominaba muy bien el alemán. Entonces postulaba estas cuestiones y nunca quedaba en las postulaciones para ir con gente. Porque no hablaba bien alemán. O sea, hablaba un poco porque estaba en la universidad, estaba recién partiendo, pero todavía me costaba un poco, entonces tenía que meter el inglés y a los gallos no les gustaba a los alemanes que no hablara perfecto, entonces, para afuera. Mira. Y ya después me aburrí y dije, ya voy a ir solo y no pasa nada. Pero bueno. Volvamos. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Volviste? ¿Tenías tus papeles? Estaban los papeles todavía atrasados, la cuestión, Fernando, todavía no podemos. Tómate un diplomado, me dijeron, un máster. Te lo pagáis tú para que te podamos sacar primero una visa de estudiante mientras tanto. Le dije ahí, me enojé y dije, chao, ¿sabes qué? Vuelvo a Chile, tampoco es lo que más me gusta, y ahí yo venía con la idea fija de quiero trabajar en inversión. Ya. Y para trabajar como inversiones, y me refiero a hacer estrategias de inversiones, asesorar y cosas por el estilo,
como uno dice que en Chile todos son apitutados, bueno, en Europa pasa la misma cuestión. Es un núcleo muy chico. No, si todos creen que Chile es único y todo el mundo funciona afuera las mismas cosas. es la misma cuestión. Y es un mercado muy chico y tenéis que tener conocido, y si no tenéis conocido, vale huevo. O sea, podéis partir en las empresas que no... el factor suerte, como siempre, en todos lados, pero es muy difícil, especialmente para alguien que ni siquiera es de allá. Así que dije, bueno, en el peor de los casos me vuelvo, porque tengo el doble título, tengo otros papeles, o sea, más lo mismo, y pruebo suerte en Chile, que finalmente es mi país, tengo red de contacto, etc. Y ahí llegué, y justo del amigo, conocí a Sergio, y al mismo tiempo estaba postulando en varios lados. Y Sergio me dijo, mira, estoy en esta cuestión, tengo este proyecto. Ahí está empezando probablemente. Está empezando recién, esto es 2016. Rubik's. Tengo este proyecto y vaya a ganar poco. Sí, pues es un emprendimiento. Un emprendimiento. Y le dije, mira, me parece perfecto. Yo había dateado a Sergio entero, entonces le dije, mira, a mí me da lo mismo las lucas. Lo único que tú tenés que hacer acá es enseñar. Y yo sé que tú eres profesor en la Universidad de Chile, sé que hacís clases, sé que eres director en ese minuto de Capitaria, hacís clases, todas las cuestiones, me tienes que llevar a todos lados. O sea, tú literalmente tu mono de al lado que me tienes que llevar a todos. O sea, yo quiero ganar, me da lo mismo ganar poco, pero enséñame a lo bestia. Pero te exijo esto. Y si estáis de acuerdo conmigo, cerramos acá. Y obviamente estaba con mis dudas, porque por el otro lado típico que te dicen, ¿estáis seguros de lo que estáis haciendo? ¿Un emprendimiento? Sí, en vez de irse a un banco, a una industria tradicional o qué sé yo. Entonces yo veía el deal de, en el peor de los casos, en 2 años me voy, pero ya tengo un conocimiento súper guapo, entendiendo que inversiones, así como en la práctica, poca gente lo domina bien. Y acá, por las referencias que tenía, Sergio era uno de ellos, ¿cachai? Entonces llegué a ese deal con Sergio, y ahí partí un poco en el ejercicio, que era literalmente cuando partimos trabajando, me dijo, le dije, ¿ya tenéis algo para que lea, para que parta? Sí, me pesco una ruma así de 10 libros, no sé cuántitos papers, resúmenes del libro, léete todo esto. Yo literalmente iba a la oficina a leer, le preguntaba a Sergio, seguía leyendo y hacía unas cuestiones que en su minuto era trabajar con un par de clientes, pero era muy poco. Entonces tuve literalmente 1 año de que me llevó al diplomado en la Chile, todas las semanas tenía clases en Capitaria. Entonces hacía análisis de mercado, cuáles son las tendencias, análisis técnico, etc. Y ahí estaba. Del mundo del brokeraje. El brokeraje, exacto. Y ahí estaba yo ahí escuchando. Después todas las reuniones con, no sé, los de la jefe tanto, estaba yo ahí metido. ¿Te gusta el trading a todo esto? Yo hago trading activamente y eso es un poco inculcado por Sergio. Antes de conocer a Sergio había hecho trading. ¿Trading con apalancamiento o trading con acciones? Con apalancamiento. Había hecho, siempre... Nunca le había puesto plata hasta que conocí a Sergio. Y me dijo, mira, súper bien lo que iba haciendo mucho tiempo, pero si no le ponéis plata no es de verdad, me dijo. ¿Tú jugabas el trading? Yo era el típico, cuentas falsas, y leí, aprendí. Y tenía los libros, entonces lo daba a hacer, porque en todos lados cuando leí el primer libro de nunca queméis tu plata si no sabéis lo que estáis haciendo. Sí. Entonces me regí mucho por esa línea y nunca quise poner plata. Aparte no tenía, piensa que era estudiante, después estaba ahorrándolo poquito y decía... No voy a gastar mi plata a quemarla, si en todos lados me dicen que no, para probar, para eso sigo probándola. Y ahí partí con el ejercicio de meter plata real y fue totalmente el cambio. O sea, cuando hay una adrenalina que es adrenalina de tu plata. Y ahí fue impresionante, fue súper interesante ese ejercicio del mercado, cómo va, ¿cierto?, transando, va moviéndose, va cambiando de tendencia y va escuchando uno de esas nubes de comentarios de un lado a otro que te dicen, haz esto, haz esto, yo opino esto. Al final nadie tiene la razón. En general, el mercado es muy único y eso lo hace muy entretenido. Yo creo que el trading me ayudó a entender, si bien no es gran parte de mi porcentaje de mi patrimonio, me ayudó a entender esa esencia de cómo funciona realmente el mercado y no lo que te cuentan o lo que uno alcanza a leer. Al final lo que uno lee es el 0,1% del mercado. Eso es falso. Cómo se mueven las tendencias, cómo se mueven los activos, el riesgo que uno está corriendo, cómo impactan las noticias, cómo impactan los datos macroeconómicos. Y todo eso, uno como que le empieza a cerrar la cápsula cuando uno ve, al menos me pasó eso a mí, cuando uno invierte tratando de encontrar ese núcleo, por así decirlo. Y eso... porque a mí había mucho interés, porque a mí como me gustaba mucho la economía, yo de hecho todas las tesis que hice, etcétera, eran de economía, de Chile, de cómo funcionan los mercados.
Y literalmente el mercado, decían, bueno, los economistas, después cuando entendí inversiones, decían, los economistas es como bonito, pero la realidad es el mundo de las inversiones. Sí. Ahí está lo que pasa en el día a día, las expectativas. Ahí se están moviendo las lucas. Las tendencias, y los economistas son, sin desmerecer a nadie, obviamente, es data pasada, interpretada y en relación a modelos, tratar de ver diferentes variables, pero si uno mira, le erran en un 100% prácticamente. Hay súper buenos modelos, etcétera. Alguna vez la chuntarán, pero es como decir el terremoto en Chile. O sea, claramente en algún minuto va a haber un terremoto. Y es como decir algún minuto de recesión o vamos a crecer al 2%. Claro, al 2% a largo plazo seguramente vamos a crecer. Pero en el día a día, en el corto plazo, el mercado es el que manda y las expectativas son las que mandan. Y el trading me permitió entender eso de una forma más real. Y invirtiendo más plata uno se empieza a como viciar con el tema. Chiquillos, les tengo un datito muy bueno para esos que les gustan los depósitos a plazo o instrumentos de bajo riesgo. Nuestro nuevo sponsor, Consorcio, tiene productos pero filetes en cuanto, por ejemplo, depósitos a plazo en pesos, las tasas de las más altas del mercado, 0,64% versus todos los que ya están bajo el 0,6%. Y por otro lado tienen NUF, depósito a plazo NUF, que te da UF más una rentabilidad, que hoy día, por ejemplo, si lo tomas a 150 días, UF más 3,4% anual. Eso está espectacular, son pocas las instituciones que lo ofrecen y además puedes tener cuenta costo cero cumpliendo ciertas condiciones. Simplemente hay que ser chileno, tener más de 18 años y además estar bancarizado. Y para que cueste cero tiene un par de condiciones que son muy sencillas. O sea, cualquiera puede tener estos productos. También tiene la cuenta vista más, no sé si la cachan, pero te da TPM más 0,5, que hoy día está más o menos en 7,75 anual. Ojo con ese dato, visiten Consorcio y seguimos con este capítulo. Perfecto, mira, hay un par de cosas que dijiste que me llamaron la atención. Ya, el trading te ayudó a conocer el mercado en sí mismo, en pulso, por así decirlo. Pero también dijiste que tienes solamente una parte de tu patrimonio, no la principal. Exacto. ¿Cómo está tu patrimonio hoy día distribuido? Y ahí vamos a empezar ahora a ir a los perfiles de inversiones. Y después cuéntanos también ahí, en corto, cómo pasaste de empezar así, aprender y a cuánta gente asesoraste, porque a mí me importa también que entiendan de dónde viene este conocimiento de asesorar a las personas, además de todo lo que ya he cachado, que he estudiado, que me hace mucho sentido. Pero cuánta gente ha pasado por tus manos que su patrimonio ha crecido. Mira, hoy día Patrimonio va a cumplir 10 años. Y yo me metí hace 9 años, más o menos. O sea, 9 años asesorando. Todavía tengo clientes. Sí. Tengo clientes de hace 9 años. Son clientes de principio. Regalones. No. Y no se imagine que son súper altos patrimonios, sino son clientes que uno les agarra cariño y finalmente ya se genera una relación. Porque tú ayudas a tomar decisiones financieras. Oh. No sé cuántos clientes son en verdad, te mentiría totalmente, pero para decirte un número, más o menos llegan, ¿cierto? 40 clientes mensuales. O sea, sí, no, pero por tus manos. Por ende, no sé, una cartera de 500, 600 clientes. Cáchate. O 700 clientes que han pasado en el tiempo. Ya. Hoy día tengo más o menos 150 clientes. Tuyos. Míos. Yo no recibo clientes hace 3 años más o menos. Perfecto, eso es lo que se quedaron y se quedaron ahí, se quedaron conmigo. De repente que se va uno y justo está en un asesor que quiere ayuda, entonces lo tomo como mío para poder ayudarlo, pero toda la parte como asesoría más del día a día la lleva un asesor y yo estoy ahí como de apoyo porque son casos más difíciles y cosas por el estilo. Entonces eso en términos de tiempo. Y en términos de patrimonio, hoy día te diría que está dividido en 3, como uno lo ve en el libro. 3 está la parte inmobiliaria, que es una parte muy importante. No es la mayor, pero es importante. Después está emprendimientos propios. Emprendimientos propios y obviamente patrimonio como socio. Y después activos financieros. Ya. O sea, principalmente inmobiliario, emprendimientos, tipo startups, así como. Claro, startups, propios negocios que estamos tratando de caer en el tiempo, etc. Y mercado financiero. Y mercado financiero en general. Y más o menos. Claro, uno puede valorizar emprendimientos yo lo valorizo en cuántas lucas he metido de catch mío. Yeah. Porque puedo decir, Patrimonio vale $10 millones y soy multimillonario. Mientras no se venda, no sé, mientras no se venda no tenéis nada. Una vez escuché, alguien me dijo, un amigo me dijo, por mientras no tengas la plata en la mano, no vale. No vale. No, pues, es como yo tengo acciones de capitalizarme que supuestamente valen mucho, pero no las tengo. O sea, no tengo plata. No tengo unas acciones que quizás. Yo cuento literalmente, si lo tengo en mi balance, cuánta plata he tenido que inyectar, ¿cierto? Dentro de mis recursos para esos negocios.
Pero la torta ha ido cambiando en el tiempo. Nunca ha sido siempre así, ¿cierto? Ha ido evolucionando. Cuando partí, y tengo que admitir que la parte inmobiliaria fue la más fuerte. Y seguramente abarcaba el 99% de mi patrimonio en su minuto. ¿Y por qué elegiste primero un mundo inmobiliario? Por con la gente que te vais juntando. Y ahí es súper importante que lo dicen muchos libros, etcétera. El núcleo con quien tú te juntas es clave para cómo tú evolucionas. Y obviamente estar atento a esas oportunidades que te brinda tu cercano al final. Y tratar de buscarte y salir de los entornos que quizás no te favorecen para eso y te favorecen para buscar negocios. Y ahí justamente un colega era seco para el mundo inmobiliario, porque yo no era muy seco, o sea, no es que no sea seco, pero no tenía una ultra experiencia, y había alguien con mucha experiencia en el equipo. Y volviendo al punto que estaba aprendiendo, que así, ¿y cuántos departamentos tenía? ¿Y qué me hacís para leer? ¿Cierto? ¿Cómo evaluáis un proyecto? Sí, ¿Cómo para leer, decisión para tomar la cuestión? Y ahí me enseñó todas las cosas. Me rentaría acá, no sé qué, Roy. Y vi la parte inmobiliaria que era igual a la de las inversiones en apalancamiento, trading. Entonces, un mercado que me gustaba mucho, un nicho de negocio que me gustaba mucho era el trading, invertir, etc. Uno tenía era lo ahorrado, y obviamente no ponéis todo lo ahorrado tuyo a trading, pero un porcentaje, y ahí estaba moviéndolo. Decía, oye, esto es lo mismo, pero para mí, en mi cabeza, era menos riesgoso, porque decía, no, que el trading es así. Compro el S&P por 10, o sea, si yo tengo $1,000, estoy comprando el S&P con $10,000, sí. Y una fluctuación del 10% un 100%, y un 10% bajo, perdiste todo. Sí. Y que me pasó muchas veces. Veía en el inmobiliario algo que no pasaba en el S&P, o sea, en el mercado apalancado, que era no se quema. No se quema la cuenta entera. Se puede quemar la propiedad, pero existe el seguro. Exacto, existe el seguro. Entonces, ahí fue el primer match. Dije, oye, si busco una propiedad, pongo un 10% de capital, un 20% de capital, o hasta de repente sin capital, y hago un buen ejercicio previo a encontrar una buena propiedad. Obvio, que eso es clave, todos los que están escuchando, elegir una buena propiedad. Exacto. Y en el libro el que me puso este gallo era, o sea, como en el manual de Carreño era, oye, location 1, terminaciones y características 2. ¿Qué libro era? ¿Te acordáis? No, o sea, su explicación. Su explicación llevado a checklist, por así decirlo. Pero hay un libro que igual me hizo leer, y me lo hizo leer Sergio tampoco, no me acuerdo, pero es como el clásico del... Ya, volvamos. Ya. Bueno, ¿hay un libro que te hizo leer Sergio? Hay un libro que me hizo leer Sergio, que es como lo básico que tienes que saber para inversión inmobiliaria de un chileno. No sé si lo conocí. ¿Felipe Yaruf? Creo que Yaruf. Puede ser. Que es como código inmobiliario. Código inmobiliario o algo por el estilo. Pero en otras palabras, él me decía, mira, lo que he hecho, terminaciones, o sea que ojalá tengáis inmobiliaria que no sean de la top de línea, pero tampoco de ahí a la... Sí, como calidad media alta. De rotación, me decía. Sí. Rotación de arrendatario y rotación cuando queráis salir a vender. Y tercero, UF metro cuadrado y urba. Ahí llegué, un UF metro cuadrado y urba. Ya, péscate y date la lata de, si estáis buscando propiedad acá, hazte una tasación en mercado usado. O sea, pesca todo el entorno que tengáis y pescáis 100 propiedades con las mismas características, es decir, cuánto valen las 100 propiedades con las mismas características. Y te dice, tanto estas características cuestan 55 por metro cuadrado. Los nuevos están a tanto. Ese tiempo era todo a mano. Y si estáis comprando más barato que esos dos, estáis generando un margen de seguridad. Y dije, margen de seguridad, esto es como acción ahora. Es que sí, porque si estás comprando más barato, también hay muchas personas. A mí me gusta el mundo de las propiedades nuevas, pero hay que entender que no es igual que un auto, pero uno apenas recibe las llaves, te pasaste al segmento usado. Exacto. Que es más barato. Es más barato. Un porcentaje. O sea, no es como que, compré nuevo y tengo plusvalía inmediata. Tranquilo, porque tú compraste a 2.000, pero tu propiedad usada, con un día de uso, vale 1.800. Exacto. Entonces la estrategia de él era compra ojalá bajo 1.800. En palabras. Cosa que si queréis salir al tiro, en el mercado secundario, la puedes vender al tiro. Puedes vender al tiro, o sea, y ya hay un 50 UF, 100 UF. Y dije, puta, esto es interesante. Ponéis 100, te ganáis 100% de retorno. ¿Cómo lo hago? Bueno, necesitáis el sueldo ahora. Y ahí fue, en este sueldo que te den crédito. Crédito, exacto. Y ahí partí con mis primeras propiedades. Me compré 2 multicréditos, después 4, 8, 12, 15. Llegué por tener promesado casi 25.
25 propiedades. La mejor inversión está en ti mismo. Aprender a invertir y ahorrar para tu futuro. Esto es súper importante y me encanta que AFP Habitat esté apoyando a la educación financiera, este podcast. Y ojo, que no solamente porque estén haciendo que la educación sea para todos, sino que además son hasta el minuto el número 1 en todos los multifondos en rentabilidad desde que existen los multifondos. O sea, no solamente ayudan a la inversión correcta, y tú puedes probar aumentar tu jubilación haciendo un APB, que es uno de los instrumentos por lejos mejores que existen en nuestro país para ahorrar tú mismo. Es plata tuya que puedes sacar cuando quieres. El tema, eso sí, que si la sacas antes de jubilar, pierdes los beneficios tributarios y los beneficios estatales que tiene este productazo, que básicamente es plata regalada. Así que aprovecha, conoce lo que es un APB y obviamente visita nuestro sponsor AFP Habitat para que veas cómo son sus rentabilidades y cómo te puede ayudar a mejorar tu pensión. Sí. Y tiempo, por supuesto. ¿Y la otra las teníais igual? ¿La ibais manteniendo o ibais vendiendo y comprando más? Y llegué a saturar porque partí mutuaria, partí banco, porque nadie me dijo que parte mutuaria, banco, después moví todo a mutuaria. Traté de multiplicar mutuaria y después multipliqué banco. Y ahí que ya... Copiado. ¿Cuántas llegaste a tener en total? Llegué a tener 3 escrituras más como todas las otras promesas. Ya. Y ahí fui rotando. Nunca tuve más de 13 escrituras al mismo tiempo. Y vendiendo antes. Exacto. Y ahí fui formando un loop, por así decirlo. Y hoy día, por también apalancamiento, he tenido que ir bajando la mano, ir pasando por caja, por así decirlo, y de esa forma fui generando las otras 2 patitas más fuertes, o sea, que sean representativas, porque uno dice, el mundo inmobiliario te calza o te come mucho patrimonio dentro de la foto, y uno puede tener activos financieros, pero son chiquititos en relación a todo el patrimonio, y hoy día está más balanceado, por así decir, la foto, que fue comprando, vendiendo. Para después volver a comprar, obviamente, en algún minuto, cuando, eso sí, tenga de nuevo capacidad de crédito, porque hoy día sigo vetado por cualquier banco. ¿Mantenís propiedades de inversión? Sí, todavía tengo propiedades de inversión. Ya. ¿Y esas se pagan con los dividendos? ¿No están medio justitas? Sí, no, es que las compré previo al COVID. Ya, a precio que menos de 1.008. Menos de 1.008. Y siempre me enfoqué por una cuestión de riesgo. Ahí nadie eso tampoco me lo dijo, pero una cuestión que le pensé en mi cabeza. Entre más agotado el dividendo y más agotado el arriendo, tengo menos probabilidad de quedar para atrás cuando haya vacancias. Perfecto. Y me imaginaba que era más rápido de colocar, etcétera, que al final fue... pensé que fue así. Todo ser real. Es así, pues. Si uno dice, oye, una propiedad de 10.000 UF, ¿cuánta gente puede comprarte 10.000 UF? Una propiedad de 2.000 UF, tú tenías un espectro mayor de personas. Claro, entonces yo compré propiedades de 1.250 UF, 1.500, 1.000... 1.600, ahí estaba mi campo de batalla. Creo que la más cara que compré en su minuto fue en 2.100, por así decirlo. Bueno. Y hoy día también es más difícil de pillar, pero siguen habiendo usado. Sí, hay un mercado bien interesante. Yo me acabo de comprar una de 1.004 y una de 1.007. Sí, recién. Hay mucho. El gran problema hay ahí que... Y buena calidad, ¿no? Para que no piensen que se compró en una población. No. No, hay mucho. Y ahí uno tiene... Hay distorsiones hoy día en el mercado bien interesantes, en muchos mercados financieros, o sea, en el mercado financiero real, en el mercado inmobiliario, en el mercado automotriz pasa un poco lo mismo, que hoy día cuando hay un factor que de hecho está estudiado en los mercados financieros que se llama la liquidez, que es el riesgo de liquidez. Y cuando baja mucho o se desconcentra la liquidez, empiezan a haber dispersiones de precios. En otras palabras, si tu media de precios te dice, oye, mi media del mundo inmobiliario es 55 UF metro cuadrado, con liquidez significa que no hay mucha volatilidad en torno a esos 55. Todos venden a eso. 57. Pero cuando hay iliquidez, las puntas se empiezan a disparar y empieza... Porque hay gente que desesperada en vender, hay otros que no están ni ahí. Y quizá... Siempre hay gente desesperada por vender. Sí. La cosa es que cometen errores de asimetría de información. Por ejemplo, pongamos el mundo inmobiliario que estamos hablando, que me da cuenta en Estación Central. Hay una gran concentración de volumen de proyectos de Maestro y su casa, que tienen terminologías más malas, ¿cierto? Por ende, tienen que tener un castigo más importante que una inmobiliaria buena. Pero como tienen inundado el mercado y hay baja liquidez, son anuncios que quedan un montón de tiempo. Sí. Y cuando alguien quiere salir con un departamento 1+1 de una muy buena inmobiliaria, te castiga el precio porque está todo el sale a los precios de su casa, por ejemplo.
y sale a vender barato. Y eso es porque hay liquidez en el mercado. Entonces no se da cuenta, y no es porque esa persona quizás esté desesperada, porque como hace el catastro de decir el mismo ejercicio, ¿cuál es el valor medio acá? Se está vendiendo a 1.500, tengo que vender a 1.500, eso no voy a salir nunca, pero estáis vendiendo una cuestión que es manzana y el otro es pera. O sea, sí, pues son distintas calidades. Son distintas calidades, dos activos totalmente distintos, tasaciones totalmente distintas, y ahí, por ejemplo, hay una oportunidad bien interesante. Lo mismo pasa hoy día en el mercado automotriz, lo mismo pasa en el mercado financiero, que ha ido eliminándose ese efecto, pero, por ejemplo, pasó en las acciones chilenas. Que estaban, parece que botadas de barata. Botadas por iliquidez. Todavía hay muchas de pequeña capitalización que tienen muy baja liquidez. Los fondos inmobiliarios todavía les falta mucha liquidez por entrar y por ende hay desajustes muy importantes en precios, siendo que es un mercado, cuando uno habla de... Estable, sí. No, pero me refiero al refrán típico que el mercado es eficiente, el mercado es perfecto. No, eso no es real. No es real. Y hay oportunidades. Porque si no existirían oportunidades de entrada. Exacto. Si el mercado fuera perfecto, no existirían oportunidades de entrada. Exacto. Y esa es la... Y acá poniendo y entrando a lo que tú querías tocar, que es una estrategia, eso entrando a las nuevas teorías del mercado financiero. El mercado financiero, si uno se va como a la historia, está la del mercado perfecto, que más o menos en 1970 salieron todos estos... Hay un libro muy bueno que se llama Cuando los físicos se apoderaron del mercado. Son matemáticos y físicos, literalmente, con amor al juego, o sea, al póker, al casino, donde vieron una similitud, que no solamente es de 1970, sino desde más o menos 1800 y fracción, entre apostar y el mercado financiero. Entonces ellos decían, y ahí salen las primeras teorías de portafolio eficiente, las primeras teorías de Markowitz, etcétera, que literalmente el mercado financiero es como el azar. ¿Ah? Tú tienes una probabilidad de éxito y fracaso en relación a un activo en X tiempo. Ya. Y más o menos tenéis las mismas probabilidades como tirar una moneda, o lo hice en otras líneas. Me acuerdo de ese libro que decía, ponte a un borracho general disparando a cualquier lado y vaya a tener muchas muestras, pero va a haber una media de muestras y después 2 colas de resultados más o menos en el ejercicio. Entonces todo el mundo financiero, hasta no la actualidad, pero si uno lo mira desde hasta el 2000 más o menos, 2010, se rige mucho, y todavía hay muchas universidades que implantan esto, etcétera, y que no han cambiado el switch, de que el mercado financiero es literalmente como una aleatoriedad. ¿Ya? Y como es aleatorio y es perfecto, ¿cierto? En otras palabras, tú tienes una probabilidad de ganar plata mañana, probabilidad de ganar plata en un año más, y ganar X probabilidad de ganar plata en el S&P en 10 años. Y tus ganancias y tus pérdidas más o menos van a ser las mismas. Y ahí está el gran problema. ¿Cachai? Porque literalmente no tienes una distribución o no tienes un resultado igual probabilístico en una acción o en un índice o en la renta fija, sino se llama el problema de las colas gruesas en estadística. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes una campana de Gauss, que es la típica con los votos, por ejemplo, está la campana, las distribuciones, etc., los resultados menos probables son chiquititos. Sí. Y dentro de la muestra representan 0,1%, 0,1%, etc. Y si tú estás en el mundo financiero, los resultados fuera de la media y muy desviados no son del 0,1%, 5%, 10% de las veces. O sea, no son tan raros los resultados muy buenos y no son tan raros los resultados muy malos. Y eso te contradice toda la línea de que las colitas esas raras que son menos 50% son una vez a las 100 años. Y no, po. Porque en 100 años lo tenéis muchas veces. Entonces eso te dice que en estadística es que tiene colas gruesas, colas de Levy, le dice distribuciones de Levy o de Pareto, etc. Y que en palabras simples es que te dice que el mercado no es perfecto. Y ahí sale todas las teorías de los últimos como físicos que se metieron mucho en este mundo, que te hablan de la teoría emergente o teoría fractal o teoría del caos. Más o menos los tres dicen lo mismo, pero son títulos distintos dependiendo del autor al final. Y en palabras bien sencillas es que el mercado no es perfecto, el mercado no es lineal y el mercado financiero, ¿cierto? Tiene memoria. Algo que todos los anteriores, como matemáticos y físicos y economistas, decían que no tenía memoria. O sea, en otras palabras, si el S&P, por ejemplo, para ellos, o sea, para hacerse la idea de que de repente funciona así, de repente no funciona así. Eso es lo entretenido de esto. Nunca hay una verdad. No, se aprende todo el rato. Y hay también como bandos así. No, esto sea así. Es como el fundamental y el técnico. No, esto es así, esto está hablando puras tonteras. No, el del técnico habla puras tonteras. Nunca es blanco y negro. O sea, al final, como asesor, uno tiene que darse cuenta también de que nunca hay ninguna verdad real.
Pero los de la teoría, ¿cierto? Te dicen, si el S&P está en 400, ¿cierto? El ETF va a subir a 410 si hay una noticia que la afecta y hay información nueva, como todos tenemos la misma información, no va a leer más y no va a leer menos, porque todos tenemos la misma información, entonces cuando hay una nueva información a procesar, va a variar el precio y va a ser independiente de lo que pasó antes, porque la nueva información hace cambiar totalmente la ecuación. Y si tú lo veías así, claramente cae con aleatorio, porque tú no tienes idea de qué información viene mañana. Nada lo que pasa. Crees idea, en otras palabras. Entonces, claro, esa teoría era muy real, pero literalmente lo que realmente pasa en el mercado financiero es que sale una información y sale a cualquier lado el precio hacia la baja, porque hay muchas expectativas, euforia, ¿cierto? Emociones. Se recuerdan de cosas antiguas también. Exacto, que se recuerdan de cosas antiguas y así sucesivamente, que hacen que no sea perfecto. Y esa teoría es muy interesante a la hora de armar después portafolio. Eso es lo que quiero conectar. Sí, yo quiero ir oye, yo le tengo miedo a todo, ¿en qué invierto? Exacto. Y ahí te enfrasca en cómo hoy día muchas de las estrategias que están como por default en muchas instituciones o en libros son medias obsoletas, ¿no? Y ahí yo, antes de contestar la pregunta del cómo típico soy conservador o no soy conservador, es identificarse primero qué tipo de personas uno, ¿no? Y ahí viene la primera línea. ¿Qué tipo de situación financiera tengo? Y eso es importante. O qué tipo de inversionistas voy a ser. Y yo en mi experiencia creo que hay 3 tipos de inversionistas. Pues esto no lo he leído, es experiencia, por ende, pueden decir que hay 5, hay 4, esto yo lo que identifico, ¿no? El primer inversionista es el que sabe. Un gallo que está dedicado día y noche a estar en el mundo financiero invirtiendo. Por ende, es un negocio su profesión. Como un médico, como un abogado, como un diseñador, como lo que sea. Es su profesión. Se despierta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 9 de la noche. Analiza su un día mercado, es no hablar con personas. Su día no es interactuar con gente. Su día no es mirar otra cosa que no sea el mercado financiero y tomar posiciones en relación a donde él ve oportunidades, ¿ya? Tanto en corto plazo, largo plazo. Ahí están podemos identificar que hay millones de inversionistas en este nicho. Están los Tomás Casanegra, los Tomás Claro, los que son más intraday, los criptos, los... Hay de todo, sí. Hay de todo. Pero en el fondo, el que sí se quiere dedicar y es básicamente su pega. Es su pega, su pega. Y normalmente son los que mejor le dan la inversión, pero es su pega. Su pega. Sí, para mí me dicen, no, es que quiero ganar plata en mi tiempo haciendo nada. Los que yo conozco que la rompen en inversiones pasan mucho tiempo del día pensando en inversiones. ¿Sabían que Defontana es el software empresarial para todo tipo de empresas? Chicas, medianas, grandes. Si es que tienes tu propio mini market, cafetería o incluso si vendes por internet o una empresa de más de 300 trabajadores, siempre hay un plan para ti. Miren acá. Por ejemplo, acá en el software puedes meterte literalmente a un 360 de tu empresa. Recursos humanos, proveedores, logística, venta, análisis de datos y mucho más. Tiene un ecosistema que está integrado con 36 aplicaciones distintas. ¿Para qué? Para que esté todo ahí integrado en esta misma plataforma. Así que ya sabes, si estás emprendiendo o ya eres líder de mercado, pero quieres irte a 100% digital, con defontana.com puedes hacer que tu negocio pase a otro nivel. Y no todo o sea, es literalmente todo el día. O sea, yo conozco muchos de ese mundo que no trabajan en el mundo financiero per se, sino se dedican a gestionar patrimonio y se dedican a llevar su propio patrimonio. Es su trabajo, no hablan con clientes porque tienen totalmente discreción en el portafolio, no tienen que rendirle cuentas a nadie porque es su trabajo. Y si tú me estás pasando plata, es mi trabajo y tú no me venías a cuestionar, oye, gané más, me gané, es su trabajo. Entonces, esos son los del primer mundo porque es muy importante porque dentro de la, como yo digo, prensa amarillista o que llámese los diarios, Bloomberg, CNBC, Diario Financiero, El Pulso, y después todas las empresas de inversión que te tratan de vender un poco un cuento, te tratan de llevar a que tú puedes ser eso. Y eso es falso. No se puede. O sea, no es que no se pueda. O sea, si te dedicas 10 años de experiencia, puedes tener 20 años de experiencia, dedícate al tema, parte desde joven, puedes ser viejo también y partir, pero es una carrera larga. Es como una carrera y una profesión que tú no partís, terminás comercial y eres el gerente general de Arauco. No. Con suerte la vais taza. Y así tenés que partir en ese mismo mundo. Entonces es el primero. El segundo, y porque crees que puede llegar por pituto de arriba, lo va a hacer mal aparte. Lo va a hacer mal, claro, sí, vas a perder toda tu plata. Oye, voy a ser gerente general sin experiencia, lo va a hacer mal. En este caso perderías toda tu plata. Perdí tu plata. Así como, oye, no sé, que yo quiero partir con todo. Perdí todo. Perdón. Después está el segundo, que es un inversionista que ahorra, invierte, pero quiere aprender, ¿ya?
y quiere dedicarle un poco de tiempo. Y quizás nos está escuchando en este canal, quiere hacer buena pega, quiere gestionar un poquito mejor sus lucas, ¿cierto? Y ese yo le digo como un inversor ahorrador, como no es ultra sofisticado, tampoco quiere ser amateur, pero quiere él gestionar, quiere él tener la decisión financiera y quiere apoyarse. No. Y ahí, Estoy yo. clave es el riesgo. Yo como que me gusta el apoyo, de hecho soy cliente de Patrimon, a veces pregunto, pero Claro, me gusta, igual te gusta tomar las pero me gusta decisiones yo, tú, yo compro mi propiedad, yo creo que me la sé, yo elijo en algunos activos. Exacto. Y ese tipo de Y perfil escucho igual el consejo, ¿cachai? Como que combino el consejo con mi decisión. es muy bueno, que también requiere mucho tiempo de estudio, porque hay que, ¿cierto?, subir una barrera, no es como en 3 meses, que también No, ahí viene no. en 3 meses ya sé qué hacer, falso. No. O sea, requiere tiempo, quizás no 10 años como este otro, y no dedicarse de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, sino una vez a la semana, etcétera, y mirando, y viendo diferentes tendencias, y ahí hay diferentes patrones que uno puede calzar. Entonces, por ejemplo, para esa recomendación es tener portafolios híbridos. Por ejemplo, acá es totalmente discrecional, táctico. Compro acá, ta. Acá es híbrido, donde ojalá un 80% de tu patrimonio tenga una estructura entre inmobiliario y estrategias financieras bien hechas, y un 20% que no sea para comprar por tontear, que tenga una estrategia, que tenga una razón de ser, y uno esté comprando algo porque sabe que está haciendo bien las cosas, porque eso tampoco tiene sentido, y ahí pasáis a ser el otro tipo de inversionistas, que es literalmente el que no tiene tiempo, el que no quiere aprender, o quiere aprender pero hasta ahí para entender más que nada, no es para hacerse profesional ni amateur, sino no quiere jugar el partido de fútbol, quiere ver el partido de fútbol. O sea, lo ponemos acá en Sí. fútbol, es el que quiere ver fútbol, el que quiere jugar una pichanga pero en una liga de barrio, ¿cierto? Y el que quiere ser Messi. El que quiere ser Messi, las 3 cosas pueden ser, pero son distintas. En inversiones es lo mismo. Entonces, el inversionista que es ahorrador, que lo llamo yo, que es el que finalmente está pensando en sus metas, que trabaja de lo mismo, 7 a 8, pero en su profesión, tiene que tener mucho entender que no es tan difícil hacerlo, pero necesita un apoyo. Ahí viene la primera línea. Y si no tiene un apoyo, hay diferentes líneas básicas que uno puede revisar para finalmente tomar una decisión y no demorarse mucho tiempo. Y ahí viene la palabra tiempo, o el concepto de tiempo, que mucha gente trata de pasar a estos puntos y se demora mucho tiempo en accionar. Al final, el mercado financiero es interés compuesto. Entonces demoráis 5 años, 10 años en aprender y no haces nada. Perdiste 10 años. Perdiste, sí, pues perdiste Entonces, el tiempo. parte del 1 y evoluciona al 3. Si De hecho, yo le digo a todo el mundo, oye, bacán, hay que aprender, lo más importante de todo, pero empieza a invertir el tiro. Exacto. Y en cosas básicas, en cosas sin mucho riesgo, pero que tu plata esté trabajando. No esté botada ahí. De hecho, yo creo que, incluso yo diría que hay más riesgo que te entren a saltar a la casa si la tenés guardada, a que la tengáis en un depósito de plazo. No sé. Exacto. Entonces, ahí viene y enfocándonos en que yo creo que es donde abarca el 99% La mayoría de la gente, sí. Que finalmente alguien que quiere aprender un poco para entender más que nada, pero no quiere formarse profesional ni estar en el día a día. Tiene su carrera, tiene su carrera. Ahí hay que partir por el concepto que yo digo que son 3 aspectos. Es súper esencial. Si uno sigue como un recetario, así como me lo armó este gallo de mi inmobiliario, y así hay para millones de cuestiones, yo creo que es un recetario. Uno es, que es lo más básico siempre, la tolerancia al riesgo. Que todos lo dicen. La tolerancia al riesgo... ¿Cómo se mide realmente la tolerancia al riesgo? La financiera representa como un 15% de la decisión. Pero en el mercado financiero es el 100% de la decisión, si uno se da cuenta. O sea, yo como asesor no pesco prácticamente la tolerancia al riesgo. Pero si tú te vas a cualquier institución financiera, te recomiendan en base a tu tolerancia al riesgo. Sí, pues, porque me hacen esa prueba que es muy básica y que según la prueba soy riesgoso y después resulta que no soy tan riesgoso. Pues me da miedo perder plata. ¿Qué es la tolerancia al riesgo definida así como bien? Es tu guata. Es tu comportamiento ante varios escenarios. ¿Y por qué es tan deficiente eso? Porque cada uno cuando se despierta en el día puede tener una diferente tolerancia al riesgo. Obviamente, si es ultra conservador, siempre va a ser ultra conservador. Sí. No, pero alguien podría pasar a ser arriesgado un rato y después balanceado dependiendo del entorno donde está y cómo le afectó en el día a día su... O si recibió un bono y es plata que no pensaba, o es su sueldo de toda la vida. El market timing donde está entrando a invertir. Si estoy entrando en una recesión y cacho algo, he escuchado el mundo financiero y estoy rodeado de noticias, voy a ser el gallo más conservador. No estoy ni dispuesto a ser derrumbado 50%, que voy a invertir plata. Puedo invertir plata ahí, Fernando, si he perdido 50%. Súper conservador y quizás lo hago cuando el Bitcoin estaba en 70.000. Hay gente que ahora quiere una entrar. fichita y gané plata.
soy arriesgado. ¿Ya? Y eso es tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo es cómo tú te sientes ante fluctuaciones del mercado importantes y en relación a tu conocimiento, cómo estás afrontando eso. Y como eso es tan volátil igual que el mercado financiero, no te dice mucho, te muestra una cierta foto, pero técnicamente no puedes sacar muchas conclusiones con eso. Pero para un asesor es importante para ir entendiendo cómo es la persona. Son las primeras, más que ver el resultado como un todo, el asesor lo que hace es membranar las diferentes preguntas, entenderlas, hablar sobre esa pregunta. Y mira este gráfico, y mira, esto pasó en 2008, esto pasó en 1970, ¿cómo te sentirías? Etcétera. Y ahí vayan tratando de entender la cabeza, porque después, volviendo a hacer ese mismo cuestionario, la persona cambia de perfil de riesgo. Entonces, primero tu riesgo. Segundo es la necesidad de retorno. Ya. ¿Qué es la necesidad de retorno? En palabras simples es en cuánto tiempo, cuánto yo necesito rentar para llegar a mi objetivo en relación al capital que tengo hoy día y el capital que estoy ahorrando. ¿Ya? Que es bien, no es tan sencillo, pero bien sencillo, que es decir, oye, voy a poner un ejemplo, el colegio, la universidad de alguien, 30 palos, ¿cierto? A 18 años, porque recién tengo un hijo. O sea, si tengo 30 palos, ¿en cuánto retorno necesito para llegar a 30 palos en 18 años con un nivel de certeza alto? Y ahí viene un concepto importante, que es el nivel de certeza. Ya, o sea, yo quiero estar seguro que voy a poder pagar la universidad de mi hijo, que me va a costar 30 millones en 18 años más. Exacto. Y ayúdame a invertir. Para llegar a ese objetivo. Y ahí viene el concepto importante que también la gente se pierde, que es los marcos temporales. Porque 18 años para ti es... Para mí es medio largo. Para la mayoría de la gente es ultra largo. No, que ya aprendí. Para mí 30 años, de ahí recién es largo. Es largo plazo. Y eso es ultra largo plazo. Entonces, claro, 18 años igual es un tiempo que uno podría correr más riesgos de lo normal. De mi perfil de riesgo, por ejemplo. Porque alguien conservador podría ser más riesgoso porque está yendo a ese objetivo de 18 años. Y no seguirse por el conservador, que no tiene mucho sentido. Sí, ahora, eso no significa estar 100% en acciones, pero no estar en depósito a plazo, sino agregar un poquito más de pimienta a la sopa para llegar al retorno que necesito a ese objetivo. Entonces ahí uno lo muestra y finalmente dice, bueno, alguien normal de ese objetivo que está ahorrando 30 luquitas mensuales, para ese objetivo en particular, debería tener en cierta ciencia un portafolio más agresivo que conservador. Sí, pues. Imagino que si partís con más capital vais a tener que correr menos riesgo porque estáis más cerca de la meta. Exacto. Si vais a partir de cero y ahorrando de 100 lucas mensuales, pucha, quizás no te va a alcanzar y ahí se mete el... Entonces ahí tú, como árbol de decisiones, ¿cuánto tengo hoy día? Si estoy dispuesto a meter esa meta, tiempo y ahorro mensual. Entre esas tres variables vaya a cachar más o menos dónde debería estar tu perfil, ese perfil de riesgo ahora, que es ese. Perfecto. Ese otro perfil de riesgo. Entonces, en relación a ese perfil de riesgo, por ejemplo, alguien que está invirtiendo a 18 años, está recién partiendo de cero, está ahorrando 40 lucas mensuales, un perfil agresivo. Sí, pues porque 40... Si es invertir 100% en acciones. No. Perfil agresivo. Pues porque si no, no va a dar. Pues si uno saquen los cálculos, 40 lucas son casi 500 al año. Claro, 500 al año. 500 por 18, sí, pues. No va. En palabras sencillas, tení... Claro, son 30, para cerrarlo, 30 lucas mensuales, tú ves, claro, son 350, 360 mil pesos, 10 años, 3 palos 6, 3 palos 6 más otros 10 son casi 7, 8 palos de capital y no da. Transformarlo en 30. Sí, con rentabilidad no andáis lejos de conseguirlo. Eso es lo interesante porque son 18 años. Si uno ve una tabla de rentabilidad simulada, tú a 18 años ahorrando 30, 40 lucas mensuales en un portafolio agresivo que te da más o menos un 10, 11, podría llegar. Llegáis más o menos. Entonces, eso es lo primero. En esa línea. Después, si está 18, yo lo bajo a 10. Para cerrarlo en grandes marcos. O sea, obviamente no es una asesoría acá en línea, pero para más o menos hacer una referencia. 10 años, uno desde 10 años a más debería tener un portafolio, o sea, hasta 18 a 20 más o menos el corte, balanceado agresivo. Balanceado en palabras simples. Y uno más o menos, el gran error es que el balanceado lo toma a 5. Es algo que yo me he dado siempre cuenta. La mayoría de la gente y eso no es error de uno, sino lo que te dan como recomendación, es que uno ve que portafolios balanceados están hechos para metas o para gente que está ahorrando, mayoritariamente dice, no, yo estoy ahorrando en 3 años. No, para mí 3 años es corto plazo. Es muy corto plazo. Entonces, entre 5 y 10, ¿cierto? Más o menos un balanceado más conservador, y de 10 para arriba hasta 20
debería ser un balanceado más agresivo. Y después de 5 para abajo, ya es muy moderado hasta conservador. O sea, bajo 3 años, conservador, 3 años para arriba, moderado, después de 5 a 10, ¿cierto? Este balanceado moderado, y para arriba, balanceado agresivo, y después 100% agresivo. Ya. ¿Qué es lo que uno ve como muestra? Es que todos están súper mal ahí. No, en cualquier cosa. Ese es el punto más A importante. mí me di cuenta cuando no sé, pues, con Fintual, cuando empezó, que estaba de moda y se metió gente que no sabía nada, y como venía, justamente fue el año que como que todo subía, todo el mundo, la mayoría se metía en el fondo agresivo, porque veía que ganaba plata y todos decían, ¡ay, qué bacán! Llegó la crisis y en vez de asumir la responsabilidad de decir, oye, pucha, la hice mal, empezaron los comentarios, Fintual es malo, y a todas las empresas al final, porque todo bajó, todo, a donde estuviera la plata bajó. Es que las emociones al final. Y sí, y las personas se metían en los más arriesgados porque solamente veían que había números verdes en esa época, qué sé yo. Exacto. Y hay cosas como que uno tiene que tener cuidado. Y después se recuperó. La gente sacó, perdió la plata y se perdió la posibilidad de recuperarla. Y se perdió la posibilidad de recuperar. Hay un paper muy bueno que te muestra que cómo es si alguien sacara después de un 15% de pérdida en crisis. Un 15% de pérdida en una crisis es poco, pero es como que, chuta, estoy perdiendo un 15, ya voy a salir. No saco. Pero quizás cayó un 30. Pero la mayoría de la gente no vuelve cuando llegó al 30, después sube. Volvió sobre el 15. Está estudiado eso. Entonces, consecutivamente, ¿cómo era haber hecho ese mismo ejercicio que entre un 15 y perder un 50? Uno dice, soy el rey de las inversiones. Pero la mayoría, la gente que hace eso, como queda en el otro activo que es menos riesgoso, en promedio es como rentar inflación versus haber hecho el buy and hold. ¿Cachai? Que es permanecer en el activo. Y el que permaneció ganó más. ¿sí? Ahora, hay otro error, error como el típico, como de mensaje, así que compra, permanece y para siempre. Y lo tenía asegurado a la rentabilidad, que eso también es falso. No, también es falso. Está demostrado en el S&P, pero lo siguen usando como ejemplo. Exacto. Entonces ahí viene ese punto que es necesidad de retorno, que más o menos con la receta o checklist uno se asegura de tener evitar esas dispersiones de retorno. Porque finalmente, ¿qué significa tener más riesgo? Es que, pucha, yo invierto en el S&P, es que en un año rento un 50, pierdo un 50, en el año 2, 30, 30, en el año 3, 20, 20, y a largo plazo, quizás en 25 años, rento media 10%. Y la mayoría de la gente en la casa, o los que están recién partiendo del mundo, es 10%. S&P renta un 10%. Pero sí. no es eso. Es que en media ha rentado en 50 años un 10%. Pero si uno toma, por ejemplo, hay un estudio que analiza las últimas 15 décadas, más o menos. O sea, pesca década, que tenía el S&P. 20 décadas, 0 décadas, menos 10 décadas. O sea, prácticamente en una dispersión, en un cuadro que partí, tenía toda esta hoja de posibles resultados. Sí, pues, y es re fácil decirle a la gente, no, si espérate 30 años y ahí va a ganar. Pero no todo el mundo tiene 30 años. Pues esa plata puede ser que la que necesitéis en 10 años y podéis salir para atrás en 10 años. Exactamente. Y eso es lo complicado de... y ahí viene como un ejercicio que siempre uno como asesor tiene que hacer, que es ese típico como coaching, enseñar y mostrar. Finalmente esa es la labor nuestra. Esta es la realidad. ¿Tú te sentís cómodo con esta realidad? Porque es muy probable que si estás invirtiendo 10 años en renta variable, para decirlo en palabras simples, el fondo A, como podáis rentar, podéis perder. Tienes 10 años más para recuperar, ir a la media de retorno, aplazar todo ese tiempo y al mismo tiempo bajar tu rentabilidad. Porque acá es, si yo en 10 no estoy ganando mucho, estoy rentando un 3, 4 por ejemplo, y para llegar al 10 que yo necesito 10 años más, tengo dos problemas. O tuve que estirar mi chicle 10 años más, por ejemplo, al colegio o a la universidad, no podría decir, oye, espérate 10 añitos más para que entre a la universidad porque no te puedo pagar. No se puede, o sea, necesito un nivel de certeza ahí muy importante. Por eso ahí el arriesgado 100% no es tan buena recomendación, sino hay que hacer unos cambios. Y si obviamente uno puede estirar el chicle, no hay problema, pero sabiendo que esa rentabilidad va a bajar un poquito. Perfecto. Y por ende, lo que uno se da cuenta es que la mayoría de las personas tenemos metas de corto plazo, no largo plazo. Y eso hay libros de psicología y como de gestión del dinero hay millones, para que voy a ponerme a recitar, pero la mayoría de la gente piensa en corto. Y sus metas son de corto. 1, 2, 3 años. Y de repente la jubilación, pero la jubilación es muy de largo plazo. Entonces, también como uno como asesor está estudiado que es mucho más eficiente ir moviendo por objetivo.
que son nudge, que son como empujoncitos. Veamos la universidad, veamos esto, aquí en la casa. No generar millones de objetivos por generar objetivos, obviamente, pero tratar de ser muy centrado y responsable de qué objetivos son primordiales para el desarrollo financiero. Sí, está bueno, porque cada objetivo va a tener una gestión de riesgo diferente. Totalmente diferente. O sea, no es que todo tu portafolio va a ser así, tú cada vez que te llegue plata vas a tener un 30% acá, 20% acá. Ahí viene el objetivo. Entonces, uno tiene que resumir perfil de riesgo, objetivo, que está desmembrado en todo lo que dije, y ahí decir, oye, yo soy agresivo, pero chuta, 2 años, agresivo conservador. ¿Cachai? Entonces hago un portafolio un poquito más arriesgado, pero conservador en la línea. No hago 100% de renta variable del fondo A para ahorrar para los próximos 3 años. No tiene sentido. Y así sucesivamente se va aumentando. Y en la tercera patita yo creo que es muy importante, que es la situación del cliente financiera. Que relativamente está estudiado que representa como un 50% de la decisión de dónde invertir. ¿Por qué? Porque, voy a poner en caso blanco y negro para que se entienda, alguien súper arriesgado que tiene metas de súper largo plazo, pero está súper endeudado, no tiene dónde ahorrar, está desordenado, lo más probable es que necesite esa plata no en los 10 años que me está diciendo, sino en 5 meses más. ¿Cachai? Entonces finalmente me está diciendo que tu objetivo a largo plazo, perfecto, eres de tolerancia al riesgo, no te creo muy, pero perfecto. Pero no tenés ni uno, y estáis con deuda. Estáis partiendo, estáis endeudado con tarjetas de crédito, no tenéis un plan, no tenéis claridad. O sea, hay un diagnóstico que nosotros hacemos para llegar a ese resultado, que en palabras simples mide capacidades de ahorro, clases de endeudamiento que tiene, cómo está hecho su presupuesto, cómo está hecha su tributación y cómo está hecho el 100% de su patrimonio. Todos sus activos, todos sus pasivos, y hay unos ratios que usamos. Y en base a eso tenemos como un scoring de decir, es un perfil más riesgoso o más conservador. ¿Cachai? Entonces perfectamente alguien puede decir tolerancia al riesgo alta, objetivo de largo plazo alto, riesgo alto también, pero para la línea de situación financiera, como es muy débil o recién está partiendo, es más una línea conservadora. Perfecto. Y ahí hay un trabajo importante que uno tiene que hacer, si no tiene a nadie, también es un trabajo personal que uno tiene que hacer, que es limitar esas frustraciones de partir desde más abajo para subir, porque en otras palabras va a haber mucha frustración, porque estoy rentando menos, chuta, me perdí la rentabilidad del S&P si yo quería correr riesgo, y seguramente qué es lo que va a pasar es que se modifica el portafolio para subir más riesgo y después vuelve a tener que usarse ese capital para justamente las emergencias. Perfecto. Y esa cuestión pasa muchísimo, que es como el Kiyosaki dice que la carrera de la rata, sí, etcétera, que es entre frustración, pago de deuda, pero en la gestión del patrimonio uno lo ve mucho, que es invierto mal colocado, me frustro por no rentar o porque perdí. O sea, hay una frustración importante por no rentar, que de hecho llega a ser más desgastante que la de por perder. Y eso es chistoso. O sea, el FOMO que le dicen, que es no haber ganado plata, te llegan a colgar de repente te come más la cabeza, peor asesor del mundo. O te mata la cabeza. Más que perder. O sea, hay mucha gente que dice, no estoy dispuesto a perder, pero cuando pierde, lo asumí, lo saco. Lo asume. Versus lo otro, no lo asume. Y queda en la cabeza como algo que quema mentalmente de me perdí la oportunidad de. Perfecto. Y esa cuestión está estudiado, que quema la cabeza de las personas. O sea, realmente, chuta, yo había comprado Soki, o chuta, yo había comprado Nvidia hace 2 años, o Bitcoin, no sé. Y siempre uno dice, sí, yo lo vi, sí, pucha, de haber comprado. Sí, de todas maneras. Y pasa mucho. Oye, yo te quería un temita. Si le puedes dar como los 3 consejos más importantes que tú hayas aprendido en este tiempo a las personas que nos están viendo. Mira, Francisco, el primer tip que yo creo que es muy importante es la base de lo que comentamos, es saber muy bien la tolerancia al riesgo, saber demasiado bien cuáles son tus objetivos, ¿ya? Y por otro lado, entender muy bien qué activos yo voy a invertir para llegar a esos objetivos. Es muy distinto tener un objetivo de largo plazo e invertir en depósito a plazo, o tener un objetivo de corto plazo y estar invirtiendo en acciones. Estoy tratando de ser bien sencillo, pero más o menos eso es el tip número 1. El 2 es tener mucho ojo con la sobrediversificación, diría. Algo que he visto en estos últimos 10 años es que muchos clientes llegan con exceso de diversificación 100% correlacionada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el ETF del S&P, el fondo A, el Nasdaq, algún otro ETF, y así sucesivamente. Entonces, si uno arma o revisa ese portafolio en relación al riesgo,
son activos que tienen el mismo nivel de riesgo, el mismo nivel de correlación, y eso quiere decir que si uno sube, sube el otro. Por ende, ahí yo no tengo diversificación. Claramente tengo muchos vehículos de inversión. O sea, estoy invirtiendo en 5, 6, 10 vehículos que uno de repente llega a ver, o muchas acciones, pero en términos de riesgo no estoy siendo eficiente. Y ahí viene uno de los grandes conceptos, que es invertir con activos descorrelacionados. ¿Y eso qué es? Invertir en commodity, real estate, renta variable, emergente, deuda privada, renta fija, depósitos a plazo, oro, ¿cierto? Y así un portafolio diversificado con todas estas clases de activos que funcionan muy bien como una receta de cocina. En otras palabras, para dejar una buena masa, por ejemplo, para una pizza, ¿cierto? Uno tiene que, para una receta, no sé, 70% humedad de la pizza, me gusta mucho la pizza, tiene que tener tanto porcentaje en harina, tanto porcentaje de agua, tanto de levadura, tanto de sal, después dejarlo reposar, o sea, una serie de pasos a pasos que uno se desvía un poco de esos pasos a pasos y queda una masa totalmente distinta. Y en inversión es lo mismo. Uno tiene una receta y si se desvía, aunque sea un poco, el resultado es totalmente distinto. Y ahí viene el concepto muy importante, que es o sea, primero entender los activos que yo voy a utilizar, que me van a hacer más rentable y menos riesgoso, que es la clave de cuando uno invierte. Y por el otro lado, es rebalancear, que es clave para este concepto. O sea, ¿qué significa rebalancear? Es que si yo te compré 40% en el S&P, 40% en renta fija, 40%, 20% en real estate, por decir cualquier cosa, es constantemente seguir ese 40-40-20. Porque si yo lo dejo estático en un año, van a pasar 5 años y mi portafolio va a estar más parecido a la renta variable que a mi portafolio diversificado, que es como yo partí en su comienzo. Entonces, el rebalanceo técnicamente, como salen muchos libros, es el arte de evitar riesgo. ¿Por qué el arte de evitar riesgo? Porque yo estoy vendiendo lo que ha rentado mucho, comprando lo que ha descendido, evitando o haciendo eficiente mis riesgos y rentabilizando más. Entonces, uno de los conceptos que uno dice como medio raro, que es rebalancear un portafolio, técnicamente el rebalanceo es el arte de invertir en el largo plazo y de correr menos riesgos con el portafolio. Entonces ahí están los dos primeros tips. Y el tercero, que es clave, yo creo que muchos que han pasado por acá lo han comentado, es poder, ¿cierto? Saber hasta dónde llegar y al mismo tiempo educarse. Y volviendo a este ejemplo de los 3 del jugador, ¿cierto? Que le gusta ver el fútbol, que juega las pichangas de la liga todos los domingos, y Messi, saber muy bien hasta dónde uno le aprieta el zapato, porque si uno no se da cuenta de tiempo temprano esto, va a pasar mucho tiempo, como lo hablamos con Francisco, es que vamos a perder tiempo, vamos a rentabilizar mal y vamos a correr muchos riesgos. Y eso finalmente en inversiones se traduce en tiempo, y tiempo es igual a interés, y el arte de invertir en largo plazo, el interés compuesto, como muchos dicen. Entonces finalmente yo estoy nunca invirtiendo bien de forma eficiente, porque siempre estoy tratando de ser mejor, que es como antinatural. Uno siempre debería ser mejor y tratar de ser siempre el mejor, y lograr las mejores inversiones, pero en este camino lo ideal es partir al revés, o sea, partir con una receta preestablecida, por así decirlo, eficiente, y obviamente tratando de ser mejor y mejor inversionista. Pero si uno no parte así, finalmente voy a dejar mucho tiempo sobre la mesa, voy a asumir más riesgos de la cuenta, y por ende van a ser más frustraciones, y voy a volver a hacer malas inversiones y no se va a mover mi patrimonio. Así que esos son algunos tips que yo creo que son clave para ser un muy buen inversionista, desde el que está partiendo, desde el que no está interesado en quizás ser seco en inversiones y quiere llegar a sus metas, y el que quiere ser seco en inversiones también es un tip muy importante, porque te va a armar una hoja de ruta hasta llegar a ser quizás un Tomás Casanegra, o un Sergio, o un Tomás Claro, o pasar por un intermedio que es el que está haciendo esa gestión del día a día, y el que está recién partiendo. Es muy importante seguir esos tips, porque vuelvo a punto, y la lata de ser repetitivo es que si uno deja tiempo sobre la mesa, finalmente se va a traducir en no generar capital, y si no generas capital, no vas a mover tu patrimonio. Oye, Fernando, ha sido pero tremendo tenerte acá. Muchos tips, muchos temas para analizar. De hecho, porque yo era clásico que pienso mucho en no, tengo que tener mi portafolio, soy esto, como que trato de buscarme y nunca me encontraba, porque a veces me gustaba, y lo mismo que tú. Para mi hijo tengo un objetivo y están dando. En mi vida personal estoy con ciertos objetivos, pero por ejemplo que tuve una crisis de liquidez,
Y ahí dije, ¿sabes qué? Tengo que tener, aunque yo diga que soy arriesgado, bla, 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 tengo que tener fondos de liquidez que no se muevan mucho, porque si no, pucha, a veces necesito la plata y tengo que sacarla. Y voy a ir armando como un portafolio de perfiles de riesgo según mis objetivos que tengo. Así que muchas gracias por participar de este capítulo. Y nos vemos en Pere Finanzas. Recuerden siempre suscribirse, comentar y qué invitado les gustaría traer. Nos vemos. Las 3 tips. Lo que más he aprendido, sí, ahí vete de pino. Da, vale. Te vamos, Fran. A ver, el primer